Un error que la Iglesia ha cometido a través de los siglos y que el Espíritu Santo está queriendo corregir en nuestras vidas, y nosotros de alguna manera entendemos que el derramamiento del Espíritu Santo es para que Dios tenga libertad de corregir eso, es cuando logramos separar la reunión, lo eclesiástico, lo que pasa en el templo, entre comillas, y lo que es mi casa, cómo vivo, cómo nos tratamos, cómo pasamos el tiempo, cómo hablamos, qué es lo que hacemos. Y esa separación ha sido muy perjudicial para la Iglesia. La Iglesia primera se juntaba, si nosotros leemos Hechos capítulo 2, tomamos esa iglesia como modelo, vamos a ver que ellos se juntaban, tenían reuniones todos juntos, seguramente alababan a Dios, oraban, había sanidades, había milagros, sucedían cosas, y después iban a sus casas y en las casas seguía la reunión. Hay una mentalidad equivocada de pensar que la iglesia es algo que se arma para un encuentro donde tenemos alabanza, adoración, oímos palabra de Dios. A veces es muy lindo ver a los hermanos alabar y adorar al Señor, es inspirador. Yo siempre trato de sentarme bien adelante porque también me hace mal a veces estar adorando y alabando y ver gente que se está riendo o está charlando, haciendo otra cosa. Pero muchas veces es muy inspirador ver a los hermanos alabar al Señor y todo lo demás. Y cuando nos vamos, y en el viaje, y en el auto, y en casa, ¿cómo es? No dejamos de ser iglesia porque no dejamos la reunión, porque terminó la reunión, terminó, como algunos dicen, el culto, y ahora ya no somos más iglesia, somos iglesia cuando vamos. La iglesia, somos iglesia porque somos parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo y porque estamos bajo la autoridad de una cabeza y esa cabeza es Jesucristo. Y lo que Jesús está esperando es que en nuestro hogar suceda lo mismo que sucede cuando nos juntamos. Tengamos la misma actitud de reverencia, de adoración, de alabanza, el mismo lenguaje que usamos, el mismo trato que tenemos para con los hermanos. Hay momentos en que hay canciones que nos invitan a abrazarnos, a orar unos por otros. Necesito de ti, querido hermano, cuán valioso eres para mí. Y irrumpimos en sinceros abrazos y en sincero amor unos por otros. Y en casa, ¿cómo es el tema? Seguimos siendo iglesia y la esposa y el esposo y los hijos son parte de ese cuerpo y seguimos viviendo bajo la misma autoridad. Siempre recuerdo cuando nació mi primer hijo, que nos visitó un hermano muy querido, ya con el Señor, Iván Baker y su esposa en el sanatorio. Y no sé por qué, yo tenía 25 años, hace exactamente 40, faltan unos días, en el pasillo él me dijo: Daniel, hace falta mucho esfuerzo, mucha oración y mucha dedicación para que un hijo siga al Señor. No es una cosa sencilla. Demanda mucho cuidado todos los días de tu vida. Pero es muy fácil
que se aparte del Señor, que no quiera saber nada de la iglesia, que no quiera saber nada del reino ni de nada. Habla mal de los hermanos en tu casa y que después en la reunión vea el nene de 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, cómo abrazás a esos mismos hermanos cantando "Te amo, mi hermano", con el amor de Jesús. Y la verdad, yo sé que varios de ustedes me lo escuchaban decir unas 100 veces, hoy debe ser la 101, pero quedé muy impresionado. Y a los matrimonios jóvenes, que acá hay muchos, les quiero decir, somos iglesia cuando estamos todos juntos, no en la iglesia, porque no existe un lugar que se llame la iglesia, por más hermoso y decorado que sea, o que sea un galpón como este, no vamos a la iglesia porque vamos a un lugar. Vamos a la iglesia porque nos juntamos con el cuerpo abajo un árbol, en una plaza, en una casa, donde sea. Pero no es posible que seamos una cosa cuando estamos juntos como iglesia y seamos otro en el hogar. ¿Qué significa venga tu reino? Cuando Jesús nos mandó a orar en el Padre Nuestro, venga tu reino. ¿Venga tu reino a dónde? Primero que nada, venga tu reino a tu hogar, a mi hogar. No podemos lograr que el reino venga a todo el vecindario. No conocen a Cristo, no lo tienen como Kyrios, no les importa hacer la voluntad de Dios, viven como se da la gana, el reino de Dios no puede venir. Pero nosotros que sí conocemos a Jesús como el Kyrios, como el Señor, que tenemos la palabra que expresa su voluntad, en nuestro hogar tiene que venir el reino de Dios en primer lugar. ¿Y saben lo que debería ser la iglesia? La unidad, la asamblea, la reunión de las familias que viven en el reino de Dios, en sus hogares, y se juntan para celebrar al Señor. De hecho, la palabra iglesia o eklesia en griego significa asamblea, reunión de los que... es un prefijo griego que tiene varios significados, pero más o menos significa ser extraído, sacado, librado. Entonces la idea en el Nuevo Testamento es que todos los que fuimos librados del reino de las tinieblas, extraídos de un sistema que deshonra a Dios, nos reunimos y somos eklesia. Diría yo, reino de las tinieblas, somos reino de Dios. Si yo tengo 100 manzanas picadas, semipodridas, y las pongo a todas en un mismo cajón, ¿tengo de repente un cajón de manzanas buenas? ¿Qué opinan ustedes? Juntarme con todos los hermanos cuando el reino de Dios no estuvo en mi vida ni en mi casa, ¿me convierte de repente en una persona llena de Cristo? No. Y se malentendió esto. Y muchos dicen, voy a la iglesia a cargar las pilas. Voy a la iglesia a buscar, porque ya no doy más. No. La iglesia es la asamblea de los que están sacados de las tinieblas y viven bajo el señorío de Cristo. En este libro, Jesucristo el Señor, Jorge usa una ilustración que me pareció muy oportuna y la quiero usar yo hoy. Es un hombre que sale de su casa con una sonrisa de oreja a oreja y viaja con esa sonrisa
y saluda a los vecinos. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? Y al vecino de enfrente. Y llega a su trabajo y saluda a todo el mundo, a su jefe, a los empleados, a los compañeros, ¿qué tal? Atiende al público y esa sonrisa angelical, no sé cómo se hará de oreja a oreja, pero bueno. Y sí, siéntese, por favor, estoy acá para servir, lo que necesita. Bueno, y él describe todo el día de este hombre con esa sonrisa hasta que llega a su casa y, bueno, se saca el saco, se saca la corbata y se saca la careta con la sonrisa y la cuelga. Y detrás está el ogro que siempre fue. Y en la casa es otra persona. Es el que empieza los gritos, que el día mío fue muy largo, no me molesten, no hagan ruido, y sacá a estos chicos de acá, y dónde está la comida, y cómo. Y a veces, sin querer, podemos llegar a ese extremo. Somos iglesia todo el tiempo. Dios está restaurando la iglesia, y para que la iglesia sea restaurada es indispensable que se restaure primero la familia. Si las familias no se restauran, jamás se va a restaurar la iglesia, porque la iglesia es la suma de las familias. Hay situaciones especiales, obviamente, de mujeres solas, de hombres solos, pero aún así hay consejo para ellos, para que seamos restaurados fuera de lo que son los encuentros, las reuniones o las actividades que hacemos en conjunto, para que cuando vengamos a este encuentro, a esta asamblea, a esta eclesia, vengamos con el reino de Dios en nuestra vida. Y Dios está restaurando eso y está haciendo que la iglesia vuelva a ser lo que siempre Jesús quiso, el cielo en la tierra. ¿Ustedes saben por qué el cielo es cielo? ¿Ustedes saben por qué el cielo va a ser cielo? No es por las calles de oro, ni el mar de cristal, ni las mansiones que nos tienen preparadas. Me temo que algunos vamos a vivir en la cucha del perro de la mansión. El cielo es cielo porque está Cristo, porque va a estar el Señor, nuestro Kyrios. Y Él va a ser la luz que va a iluminar todo, porque no va a haber necesidad de sol, ni de luna, ni de nada. Y va a ser cielo por la grandeza y la gloria que va a significar ver a Jesús cara a cara. Y el cielo va a ser armonía absoluta, bajo el dominio de un rey que fue exaltado por el Padre hasta lo más alto. ¿Y cuándo la iglesia va a ser el cielo en la tierra? Cuando Jesucristo sea el Señor de nuestros hogares, del hogar. Cuando se terminen las peleas, las rivalidades, los malos entendidos, el mal humor, los reproches, las competencias, cuando se termine la maldad, el pecado, y el reino de Dios se establezca en el hogar. Entonces esa es la verdadera iglesia, la iglesia que tiene hogares donde Cristo puede reinar. Las relaciones básicas de una familia son 4: esposo y esposa, y entre ellos hay un tipo de relación, marido y mujer, y padres e hijos, y entre ellos hay una relación entre padres e hijos. O sea, son 2 relaciones importantes, pero son 4 personas diferentes: esposo, esposa, los padres y los hijos. Todos los demás que se acoplan a una familia, tíos, abuelos, gente que viene a vivir, se acopla a este núcleo básico
qué es la familia y qué es lo que Dios estableció. Y la Biblia da instrucciones para cada una de estas relaciones. Y en 10 minutos por reloj, para que vean que no miento, yo les voy a dar hoy lo que Dios dice para las esposas y lo que Dios dice para los esposos. ¿Será muy largo? ¿Será muy largo lo que Dios dice para la esposa y para el esposo? Oh, sorpresa, es muy breve. Lo puedo decir en 10 minutos. Es tremendamente breve. Yo no sé de dónde sacan agallas para escribir libros y libros y libros y libros sobre la familia, porque hay 3 versículos nada más. En realidad hay un versículo para la esposa y un versículo para el esposo, y los otros 2 que hay aclaran ese versículo. Miren qué sencillo que es la Escritura. Y yo quiero hacerlo bien sencillo, para que nadie me diga que no entendió lo que tiene que hacer. Y que Jesucristo, que es tu Señor, te dice, tenés que hacer esto. Y eso es vivir el reino de Dios. Les hablo primero a las casadas, a las esposas, y les explico por qué. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Punto. Es todo el consejo. Ya se pueden ir, nomás, casadas. ¿Qué es lo que dice tu Kyrios? ¿Jesucristo es tu Kyrios? ¿Es el amo, el dueño, la máxima autoridad, el soberano, el que manda en tu vida? ¿Qué dice? ¿Qué te dice, mujer? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Saben que todos los versículos o todos los pocos pasajes que hablan sobre el matrimonio, la primera cosa que ataca es a la mujer? No es que ataca, quiero decir ataca en el sentido de que con quién comienza. ¿Por qué? En una organización de autoridad, por ejemplo un ejército que tiene soldados rasos, después viene un cabo, un sargento, un teniente, un capitán, en una organización de autoridad, obviamente el capitán es el que manda. Debajo del capitán está el teniente, debajo del teniente está el sargento, debajo del sargento el cabo, debajo de los cabos los soldados. Por supuesto, debajo del capitán también están todos los demás. El que manda es el capitán. El próximo en la jerarquía, si no se sujeta al capitán, miren lo que le voy a decir, se pudrió todo. Se terminó el ejército. Porque todos los demás, ¿qué me va a dar orden? ¿Qué me va a decir a mí? ¿Qué me va a mandar si no se sujeta a la autoridad? ¿Por qué primero empieza por las mujeres? Porque lo que hagan las esposas con relación a sus maridos, que son la autoridad natural que Dios les dio, y yo no estoy tan convencido, creo que lo dije, yo haría distinto, pero enseño lo que Dios dice, que las mujeres están en autoridad bajo sus maridos. Si los hijos ven que la mujer no se sujeta, no esperen las esposas que sus hijos se sujeten cuando ellas dan una orden o cuando piden o quieren hacer valer su autoridad. Ni a ellas ni a su marido. Porque las mujeres que no se sujetan enseñan con su actitud la rebelión en su casa. Y cuando hay rebelión en la casa, no hay reino de Dios. Jesucristo no es el Señor en ese hogar. Y todo comienza por alguien que decide
no obedecer al Kyrios, no sujetarse. ¿Qué significa sujetarse? Son los dos versículos que vienen ahora. Efesios 5:33. Que la mujer respete a su marido. El primer grado de que existe la sujeción es que hay respeto para su marido. Respeto en la forma de hablar y de contestar. Respeto en el trato. Respeto de cómo conducirse. Ya sabemos, no sé cuánto, pero ya nos han enseñado hasta el cansancio y yo lo he enseñado. Las mujeres son tremendamente más inteligentes que los hombres. No sé si inteligente para la matemática, para eso, pero sí hay que reconocer, y esto lo tiene que reconocer cualquier hombre, de cualquier clase, de cualquier idioma. Una mujer puede estar haciendo 7, 8 cosas a la vez y es capaz de hacerlo. Y esto se lo escuché también a Iván Baker decir muchas veces. Y la mujer que está planchando mientras hace la comida, mientras tiene ropa lavando, mientras tiene una libretita para ir anotando las cosas que se acuerdan que hay que comprar, y mientras controla los deberes del nene que está haciendo ahí, entra su autoridad al que tiene que sujetarse 5 minutos y después se para el mundo porque se tiene que ir y no sabe dónde puso la llave del coche. Y toda la casa está buscando la llave del coche. Y la mujer dijo, es la 15.000ª vez que pierde la llave del coche y tengo que sujetarme a este. Sí, tenés que sujetarte a tu marido. ¿Es así? Eso es el reino de Dios en la casa. Y la mujer le dice al hijo, o a la hija, o a los hijos, ya entró este tonto y perdió la llave. Hundido. No sé si saben jugar a los barquitos. Hundido. Se terminó el reino en esa casa. La mujer que no respeta a su marido no se sujeta a su marido. Y si no se sujeta, no escucha lo que le dice su Kyrios. El otro versículo es 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, que el atavío principal de la mujer, la ropa principal de la mujer, sea un espíritu afable y apacible. La versión popular dice suave y tranquilo. Y aquí quiero decir, recuerden que las instrucciones apostólicas son para corregir los errores que el pecado produjo en nuestra vida. Las mujeres no quieren sujetarse, las mujeres no respetan al tonto y las mujeres no tienen espíritu afable y apacible. En general pierden la paciencia porque está así de cosas y encima que estoy así de cosas viene este. Pero el reino de Dios, si llegó a tu vida y llegó a tu hogar, te dice claramente que tenés que sujetarte a tu marido, respetándolo y teniendo un espíritu afable y apacible, que en la versión popular es suave y tranquilo. Y dice 1 Pedro, aprendan de aquellas mujeres de la antigüedad, santas, las llama así, santas mujeres. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus maridos. 1 Pedro, léanlo. No era una sujeción, y la palabra sometían es más correcta que sujetarse. La palabra someterse es la traducción más literal de la palabra original. Se ponían bajo esa autoridad
de buena voluntad. ¿Pero por qué? Porque confiaban en Dios. Eran mujeres que amaban a Dios. No tenían complejos de sujetarse. La palabra es con H, upotazo. El que tiene ganas de buscar en griego y tiene forma de hacerlo. Upotazo significa un sometimiento y dice así el diccionario griego, como los soldados en el ejército. ¿Vieron que el sargento dice cuerpo a tierra? Nadie puede pensar. Te tenés que tirar cuerpo a tierra. Y si no, te vas preso 30 días. Al que se le ocurre pensarlo 2 veces. O no vas a sacar un cepillo, vas a limpiar un poco el piso y después te vas a tirar. Mujeres queridas, hermanas, hay muchas excusas para la insujeción. Yo les doy algunas para que tengan letra. Maridos incapaces, que no son capaces ni de sostener la casa ni de traer la comida. Maridos impulsivos. Ay, no, porque vi este coche de este compañero y lo voy a comprar. Y aparece con el coche y en la casa no hay para comer. Maridos iracundos, desamorados o demasiados buenos, casi tontos. ¿Cómo me voy a sujetar yo a tipo este? Toda esta falta de sujeción genera peleas, genera amargura, competencia, discusiones, malos entendidos, contiendas, ofensas y lo principal, saca por la ventana y por la puerta de nuestra casa el reino de Dios y convierte el lugar que tiene que ser un faro de luz en medio del barrio, lo convierte en tinieblas. Otra vez estamos en tinieblas. Así Cristo no reina, el matrimonio sufre y se desgasta y los hijos toman nota, día tras día, pelea tras pelea, frasecita tras frasecita, iracunda, con doble sentido, con bronca, con ira, toman nota. Y llega un punto en que te pasan la cuenta. Y vos decís, pero ¿cómo es posible? Si no me ha faltado una sola reunión. Te olvidaste de lo principal. Esposa, sujétate. La sujeción no tiene nada que ver con estar de acuerdo. Al contrario, la sujeción tiene todo que ver con no estar de acuerdo. Él dice blanco y vos decís gris. Tenés que sujetarte. Por supuesto que si él dice blanco y vos querés blanco, no hay sujeción, hay acuerdo. Pero la sujeción tiene que funcionar cuando lo que me dicen no concuerda con lo que yo quiero o con lo que yo espero. Para los maridos, un solo versículo, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Eso no más. Amad a vuestras mujeres, pero no amadla. Yo la quiero a mi esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo ven ustedes a la iglesia? ¿La ven como una esposa obediente, llena de sujeción a su marido? Y acá quiero decirle a los esposos, esto no es un juego de truco, quiero retruco, quiero vale 4. No se sujeta a qué quiere, que la ame como Cristo amó a la iglesia. Sí, la tenés que amar como Cristo amó a la iglesia. Lo dije en la primera charla, lo vuelvo a repetir. Esposo, esposa, Cristo. ¿Cómo me relaciono con mi esposa? Voy a Cristo y voy a mi esposa.
tengo que tratarla pasando por lo que Cristo dice que tengo que hacer. ¿Cómo se tiene que relacionar la esposa con el esposo? Pasa por Cristo y baja al esposo. Eso es un matrimonio del reino de Dios. En la práctica, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, según 1 Pedro 3:7, es tratar a la esposa como un vaso más frágil. La versión Dios habla hoy dice, son más delicadas. Denle el honor que les corresponde. Estos versículos los hemos aprendido de alguna manera al revés. O los hemos utilizado al revés. Cada vez que hay una discusión, el esposo dice, no te estás sujetando como dice la Escritura. Y le recuerda a la esposa el versículo de lo que Dios dice. Al revés. Y la esposa dice, ¿qué querés que yo me sujete a vos? Que no me amás, que no me tenés en cuenta, que no me valorizás, que me tratás como un trapo de piso. ¿Quién te crees que sos? Cuando Dios dice que me tenés que amar como Cristo amó a la iglesia y se ofreció a sí misma por él. No, es todo al revés, escúcheme. Lo que hay que hacer es aprender el versículo que nos corresponde a cada uno. Lo que tienen que aprender los esposos es el versículo de ellos y olvidarse del versículo de la esposa. Y lo que tiene que hacer la esposa es aprender el versículo que Dios le dio y olvidarse del versículo del esposo. Cada uno tiene que aplicar su propio versículo. Pero la realidad es esta: Cristo no reina en un hogar con una esposa insujeta. Y Cristo no reina en un hogar con un esposo que no ama a su esposa. La Biblia no dice esposos sujeten a sus esposas. Nunca. Nunca dice eso. No es el esposo que tiene que hacer que sea sujeta. Es la esposa la que obedece a su quirios y decide vivir bajo la autoridad. La Biblia dice lo que tiene que hacer cada uno, amar según los versículos para el marido y sujetarse según el versículo de la esposa. Esposos, devuélvanse los versículos mutuamente. Cada vez que hay un conflicto en casa, cada uno debe preguntarse, ¿cuál es mi versículo? Aprendé el versículo de memoria. Aprendé el mandamiento de memoria. ¿Por qué quiero remarcar esto y termino? ¿Por qué el mandamiento de memoria? Porque no es opcional. Lo que dice tu Kyrios no es opcional. Jesús no dice, esposas quisieran sujetarse a sus esposos. Esposas, qué buenos serían que se sujeten a sus esposos. Esposos, quisieran amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y sacrificarse por ella. ¿No sería bueno que los esposos...? No, no dice eso. Es un mandamiento. Y el mandamiento no se discute, se obedece. Y la iglesia funciona y el reino de Dios llega cuando nosotros podemos decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? No importa si ella no lo hace. O ella dice, Señor, ¿qué tengo que hacer yo? No importa si no lo hace. Y recién ahí podemos decir, venga tu reino a nuestro hogar. Amén. Que Dios los bendiga. Los otros dos roles los vemos la próxima vez.